Ahí lo tenemos de vuelta en comunicación a Leonardo Fernández. Leo, ¿estás por ahí? Hola, sí, ahora me escuchan bien, compañeros. Hola, sí, ahora ahora sí. sí, perfecto, vamos todavía. Estábamos contando, igual nosotros desde acá, los sargentos somos así, hablamos, pero no tenemos mucho que ver. Contanos vos cómo se vive esto, porque tengo entendido que fue un notición y allá en Brasil nos tienen sorprendidos con este tipo de cosas. Cada semana tenemos un tema diferente para hablar con vos, que es una bomba más grande que la otra. Claro, Brasil entró en un proceso de sorpresas políticas desde el golpe del 2016 y bueno, seguido por la prisión del expresidente Lula, como ustedes muy bien colocaron. Ahora el expresidente es el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, pero tiene todo un proceso jurídico que enfrentarse antes de confirmar su candidatura realmente a la presidencia de la República. La candidatura de la presidenta Dilma al Senado de la República había sido anunciada ya desde hace algún tiempo. El Partido de los Trabajadores quiere aprovechar el nombre de la presidenta Dilma para lograr un puesto más en el Senado Federal. Claro. La presidenta, ella podría estar inhabilitada para participar de las elecciones, ya que sufrió un impeachment, un impedimento allá en el 2016. Pero es importante recordar que el Senado Federal, cuando aprobó el impeachment de la presidenta, le devolvió sus derechos políticos. Es decir, reconoció que la presidenta Dilma no había practicado ningún crimen. Es casi que asumir que lo que hubo fue un golpe de Estado, pero le devolvió a la presidenta sus derechos políticos, y es por esto que ahora se presenta Dilma Rousseff como candidata al Senado Federal por el estado de Minas Gerais. ¿Esto le llamó la atención a ustedes, Leonardo, o de alguna manera u otra ya es como que era un secreto a voces, ya se sabía? Ya se imaginaba desde cuando se aprobó el impeachment, pero con esta estrategia de la defensa de la presidenta Dilma, de solicitar que fueran preservados sus derechos políticos, ya empezaban a hablar de que en las elecciones del 2018 la presidenta podría intentar disputar algún cargo público, o el Senado Federal, o alguna gobernación, porque este año también se eligen los 27 gobernadores de los estados brasileños. Entonces, la estrategia fue llevar a la presidenta Dilma al Senado Federal, que es la casa mayor del legislativo brasileño, y es también una manera de poner a la presidenta Dilma a enfrentarse a su ex contrincante en las elecciones presidenciales. El otro candidato al Senado Federal por el estado de Minas Gerais es precisamente el presidenciable derrotado por Dilma en las últimas elecciones, Aécio Neves, y este estado de Minas Gerais es el segundo estado con el mayor número de electores, es decir, el segundo mayor colegio electoral del país, es decir, tiene una importancia fundamental en las elecciones. Y parte de la estrategia del PT es no apostar solamente en los cargos ejecutivos de la presidencia de la República y los gobernadores, pero también hacer una mayoría calificada en el Congreso Nacional para evitar situaciones como las que vivimos en el 2016, cuando este mismo Congreso aprobó el golpe de Estado contra la presidenta Dilma. Leonardo, si la justicia llegara a apartar a Lula, ¿ella podría volver a ser candidata a presidente si lo define el partido, o tiene una limitación en ese nivel? Ella no tiene limitación ninguna del punto de vista jurídico para enfrentarse a una elección presidencial, pero la propia presidenta Dilma ha manifestado una u otra vez que no tiene interés de ser candidata y candidata presidencial. Si uno de los argumentos, por ejemplo, de los opositores a la candidatura del expresidente Lula es que Lula no pacifica el país. Y la presidenta Dilma, por haber sido el personaje central del golpe de Estado en 2016, pacifica menos todavía. Claro. Es decir, la presidenta tiene conciencia de que su papel, su rol en este momento no es disputar la presidencia de la República. En el caso de que el expresidente sea inhabilitado de hecho a partir del 15 de agosto, entonces se discute dentro del PT
o el apoyo a un otro candidato del campo de la izquierda, o entonces el lanzamiento de un nuevo candidato propio del Partido de los Trabajadores, pero no la presidenta Dilma. Claro, en realidad lo que están haciendo es tirando la piedra y ver si del otro lado la recogen o esconden la mano, un poquito así, ¿no, Leonardo? Claro, incluso porque ellos, aunque la presidenta tenga sus derechos preservados, sus derechos políticos, obviamente que la derecha y los opositores de la presidenta intentarán inhabilitar su candidatura al Senado en Minas Gerais. Yo estuve personalmente con la presidenta Dilma el comienzo del mes pasado, el comienzo del mes de junio, hicimos una entrevista aquí por Brasil de Fato con la presidenta y yo le pregunté si estaba confirmada su candidatura al Senado. Y me dijo la presidenta, estoy esperando porque yo sé que la derecha va a intentar inhabilitar mi candidatura. Entonces, lo que hizo Dilma fue postergar un poco más el anuncio de esta precandidatura para inviabilizar que la derecha entre con recursos y pueda inhabilitarla de participar de las elecciones. Pero muy difícil, según la justicia electoral, la presidenta Dilma no ha perdido sus derechos políticos. Y esto fue aprobado por la máxima casa legislativa del país, que es el Senado Federal, y, apoyado por los ministros del Supremo Tribunal Federal. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la derecha intentará, pero es muy improbable que logren inhabilitar a la candidatura de la presidenta Dilma. Y en el estado de Minas Gerais, ¿ella tiene el voto popular, el apoyo popular lo tiene todavía, lo conserva? Sí, veamos bien, en las últimas elecciones el estado de Minas Gerais fue el estado decisivo en las elecciones. El candidato de la derecha había sido gobernador del estado por 8 años consecutivos. Hizo su sucesor, o sea, eligió su sucesor. Entonces, la expectativa es que en las elecciones del 2014 el candidato Aécio Neves tuviera una votación enorme en el estado de Minas Gerais. Sin embargo, la presidenta Dilma logró el 52% de los votos en el estado de Minas Gerais. Y además de lograr ganar las elecciones presidenciales en este estado, también el Partido de los Trabajadores logró elegir al gobernador de este estado, que hasta hoy es del PT, es del Partido de los Trabajadores. Entonces el PT tiene una presencia muy fuerte, tiene apoyo político de los ciudadanos de Minas Gerais. Es importante recordar también, compañeros, que en estas elecciones se eligen 2 senadores por cada estado brasileño. El Senado tiene 3 representantes de cada estado. En las elecciones del 2014 se renovó un puesto por estado y en estas elecciones se renova 2 puestos por estado. Entonces, la posibilidad de la presidenta Dilma salir electa senadora de la República en estas elecciones es infinitamente grande, excepto, claro, si la justicia electoral, aliada con los sectores de la derecha, logran inhabilitar la candidatura de la presidenta, que, como yo dije, es algo improbable desde el punto de vista jurídico. Pero como estamos hablando de un golpe de Estado y un proceso de golpe de Estado, lo improbable se vuelve posible inmediatamente. Entonces hay que estar muy atentos. Tal cual. Con Jorge acá decíamos que si llega a ganar Lula con Dilma, automáticamente no lo saca nadie. Es un antes y un después. Bueno, a ver, el expresidente Lula tiene total apoyo popular, pero si hay un aprendizaje de los últimos años de gobiernos del Partido de los Trabajadores aquí en Brasil, pero también el caso del gobierno de la presidenta Cristina allá en Argentina, es que ganar al gobierno no es ganar el poder. Entonces, para tener el poder real y para que no le saquen nadie, es necesario que, además de la presidencia de la República, también haya una mayoría calificada en el Congreso Nacional, y también hay que hacer reformas importantes para garantir la democracia en el país. 2 que yo quiero mencionar: la reforma del sistema judicial, que fue partícipe, actor en el golpe de Estado del 2016, y también la reforma de los medios de comunicación,
que en Brasil están completamente monopolizados, impide el debate democrático y por lo tanto cualquier presidente que se elija con estos medios de comunicación y con este sistema judicial que tenemos será eternamente un rehén y no podrá hacer mucha cosa. Entonces no es bien así. El expresidente Lula tiene sí mucha fuerza, pero como vemos ahora, ya desde hace más de 3 meses está preso allá en Curitiba en un proceso que no tuvo siquiera una prueba de un ilícito cometido por el expresidente. Leonardo, te hago la última consulta y en base a esto te agradezco muchísimo por la comunicación. De alguna manera, ¿ustedes se comparan Brasil con Argentina? Porque muchas cosas de las que decís las veo reflejadas en esto. Por ejemplo, lo de la ley de medios, el famoso monopolio, el poder económico, los presos políticos, el tema de cómo la relación entre Dilma y Cristina. Hasta hace poco, hace unos meses, estuvo acá en Buenos Aires y estuvieron charlando. Me lo imagino mucho, es como que siento un paralelismo casi inevitable. Sí, es casi inevitable. Yo creo que son realidades muy parecidas, economías muy parecidas que tienen problemas también muy similares y que en estos últimos años hubo una alianza estratégica entre los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil y los gobiernos kirchneristas en Argentina que inauguró una nueva fase en las relaciones entre los dos países, pero también en las relaciones regionales entre los países de América Latina. Y este golpe que hubo en Brasil hace parte de una articulación internacional que viene desde Honduras el 2009, pasando por Paraguay el 2012, es decir, es una articulación de la derecha internacional para desestabilizar los gobiernos de izquierda, sacar a la izquierda del poder, impedir que vuelvan al poder. Es lo que están intentando hacer con Lula, es lo que están intentando hacer con Cristina, es lo que están intentando hacer o lo que están haciendo con Rafael Correa allá en Ecuador, es decir, deslegitimando el proyecto de izquierda. Las elecciones en México este fin de semana obviamente que nos da una cierta esperanza de que la democracia puede dar una vuelta en ese proceso de golpes y en ese proceso de fascistización, yo no sé cómo se dice eso en español, pero de fortalecimiento del fascismo, claro, en nuestros países de América Latina. Entonces yo creo que lo que pasa en Brasil tiene reflejos allá en Argentina, lo que pasa allá, y me recuerdo del discurso de la presidenta Cristina allá en los tribunales, denunciando precisamente el intento de la justicia argentina en inhabilitarla a seguir haciendo su vida política y seguir trabajando por el país, y es precisamente lo que está pasando aquí. Argentina hizo una reforma de los medios de comunicación que yo creo que le dio a la izquierda argentina alguna fuerza para hacer el debate político. Ni siquiera esto tenemos en Brasil. Entonces acá tenemos una situación más peculiar y en algunos sentidos miramos en los argentinos. La ley de medios en Argentina es una referencia para los luchadores por la democracia en Brasil. Lo único que realmente no nos reflejamos en Argentina es en el fútbol, porque realmente nos entristecemos muchísimo porque Argentina no pasó a las cuartas. Ya tenía que mandarlo, ya tenías que mandar el chiste, ¿no? No importa, nosotros nos reíamos. No podría dejar pasar algo tan importante, Rosario y Jorge. Sí, no hay problema. Mira, te la dejamos pasar solamente porque la comunicación anterior nos dijiste, no, nos comimos 7, es complicado ahora. ¿Viste cómo se da vuelta la historia, no? Exacto, la historia da vueltas y bueno, pero te confieso que yo hinchaba por Argentina en este juego, quería mucho ver la final del Mundial entre Brasil y Argentina, son dos grandes equipos y yo lo admiro mucho. Sigue quedando pendiente, sinceramente. Yo también tenía ganas de que llegue a la final, pero bueno, convengamos que volvimos rápido a la realidad. Infelizmente. Esto es así, ¿viste? Es así, Leo, no hay otra. Una cortita de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Cómo juega en esto el presidente Temer, que era el vice de la candidata y ahora se va a correr para no meterse en la discusión, o está apoyando a la derecha?
El presidente Temer tiene su candidato, de hecho el ex ministro de Hacienda del gobierno Temer, Enrique Meireles, que es un economista, fue incluso ministro de Hacienda también del gobierno del expresidente Lula. Él es el candidato del partido de Michel Temer y es el candidato de la continuidad. Pero yo les digo, cualquier candidato que sea apoyado por Temer tendrá una dificultad muy grande de vencer las elecciones. Él es el presidente más impopular de la historia de Brasil, tiene nada más que 3% de aprobación. Es decir, cualquiera de los candidatos que tenga el apoyo de Michel Temer seguramente no tendrá el apoyo del pueblo brasileño. Bueno, Leo, te agradezco muchísimo la comunicación y ahora vamos a poder vernos y va a ser un poquito más fácil. Viste, la tecnología, nos quedamos afuera del Mundial, pero por lo menos ahora la tecnología la tenemos. Y que viva la radio Realpolitik y que viva la tecnología que nos acerca siempre para dialogar sobre esos temas que son tan caros para nosotros. Saludos a toda la gente allá de Brasil, de Fato. Vi el otro día que compartieron las publicaciones y demás. Ahora después tenemos que hacer algo un poquito más popular. Es más, te lo digo en vivo solamente para comprometerte, porque me encanta comprometer a la gente. Tenés que conseguirte la entrevista con Dilma ahí donde están, que diga Brasil de Fato en todos lados, y traerla acá y hacer un Skype con ella. Bueno, así, lo intentaremos. Ustedes saben que no es muy fácil llegar a esta gente importante, pero yo creo que a la presidenta Dilma le gusta el Brasil de Fato y seguramente le va a gustar la radio Realpolitik también. Vos mandale los videos y decirle, yo te prometo que te van a cuidar. Dale pues. Bueno, Leo, muchas gracias y saludos a toda la gente de allá de Brasil. Un abrazo, compañeros, hasta pronto. Ahí estaba Leonardo Fernández, que es nuestro corresponsal en Brasil, ¿viste? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Empezamos con Brasil y quién te dice que en unos días también estamos en Miami, Lo estoy tramitando, vamos a empezar a salir de Miami, así que muchachos, capaz que me voy allá y les hago el Skype desde allá, Oh, ¿Qué te dice? Ya que vamos ahí.